Hay un elemento militar con proyección social que explica claramente el sistema que implantó Güemes como gobernador autónomo de Salta. Decíamos bien que lo primero que hace es formar un cuerpo de élite militar. Pero también ese cuerpo de élite tenía que ser sostenido por derechos que adquirían por el combate los paisanos. Y eso fue la aplicación en las milicias gauchas del Fuero de Milicias de Sobremonte del año 1806. Como nuestra América, después de la invasión de Napoleón, estuvo casi indefensa por falta de fuerzas militares profesionales en nuestras regiones, los virreyes, que no eran ningunos paspaos, como decimos en Salta, los virreyes pensaron cómo organizar al pueblo en milicias, sabiendo el peligro que traía organizar al pueblo en milicias, porque las milicias iban a adquirir conciencia de su poder y la guerra, que era movilizante socialmente, iba a llevar a que esas milicias se exigieran. Eso Sobremonte lo conocía, pero Güemes, como también en Entre Ríos, se aplicó ese fuero de milicia. ¿Y ese fuero de milicia qué decía? Ese fuero de milicia protegía a los paisanos, a los gauchos, como se empezó a llamar a partir de la presencia de Güemes, en la guerra. Ellos venían de trabajar en los campos, o eran arrieros, aquellos que viajaban lejos, o eran puesteros, o eran peones, o eran asalariados, entenados, agregados, como se decía en ese tiempo. Y todos ellos conformaban una etnia compleja porque la mayor parte era aborigen. Después venían los mestizos, que era la mejor adaptación del español a estas tierras, que en realidad era el gaucho. Pero también había mulatos, zambos. El zambo, sobre todo en la zona peruana, dio origen a la zamba, a nuestra canción folclórica. Por eso se canta tanto en nuestra Salta la zamba, que es más lenta para el baile y más donosa. Bueno, esos grupos sociales integraban las fuerzas de milicias de Güemes y esos grupos sociales estaban protegidos por un fuero militar. No tenían que pagar arriendos en los campos donde trabajaban cuando estaban en guerra. Cuando volvían de la guerra, trabajaban los campos porque si no, tampoco había para sostener las fuerzas en acción y consecuentemente tenían que trabajar para el patrón de las fincas. Pero no olvidemos también, porque la historia clasista es compleja también y malintencionada, que esos mismos patrones de estancia, muchos de ellos eran oficiales de Güemes y que contribuían con sus vacas, con sus mulas, con sus caballos a la guerra y que contribuyeron desde el año 1810 a más allá del año 1821. 10 años de guerra. Hay que contribuir 10 años, empobrecerse, luchando por la patria nueva y por la patria vieja. Entonces, ese estatuto fue la clave del apoyo de los gauchos a Güemes, porque todo apoyo tiene una parte espiritual de conducción y una parte material de sostenimiento de esa conducción. Y en el caso de Güemes, tuvo la particularidad que la conducción la realizó primero identificándose con los gauchos. Uno de los ejemplos que aprendí el otro día en un programa güemesiano que se hizo en Buenos Aires, otras cosas, bueno,
lo dejamos ahí. Pero esto sí lo aprendí y me pareció interesante. Preguntaba el conductor del programa, ¿qué diferencia a Güemes de los otros próceres de la independencia? De San Martín, de Belgrano, de Purredón, de Brown, de Paso, de todos ellos. ¿Qué lo diferenciaba? La barba. Güemes usaba barba. Eso significaba estar en contra de la moda europea. Significaba identificarse con el gaucho que no tenía para estarse afeitando todo el día y quedar para un salón. El gaucho no estaba en el salón, estaba en el campo, estaba en los montes, en los parajes, en las quebradas, y consecuentemente la barba crecía. Por eso Bernardo Frías, en su historia del general Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia de Argentina, ese descubridor del general Güemes que fue Bernardo Frías, dice que cuando Güemes volvía de campaña la barba le llegaba hasta el pecho. Después se afeitaba, se ponía más prolijo, pero esa era una identificación del caudillo, que era el sindicato del gaucho, a través del estatuto. Van viendo cómo se construye un poder político social a partir de los elementos que les he dado de Güemes como gobernador autónomo, que a su vez se rodea de los hombres más importantes para gobernar, porque no es cierto, como plantean algunos, que Güemes no tuvo hombres de valía a su lado, muy preparados, empezando por su hermano Juan Manuel, que se había recibido en Chuquisaca junto con Moreno, Monteagudo y todos ellos. También la guía de su maestro, doctor Manuel Antonio de Castro, o su ministro de Hacienda, que era el hijo del fundador del virreinato del Río de la Plata, Pedro Antonio de Ceballos, que a su vez era un geopolítico. También tenía los consejos del presbítero Pacheco de Melo, que era su condiscípulo. Y así muchos hombres, incluso sus adversarios, él los escuchaba, como a Facundo de Subiría, por ejemplo. Es decir, la gobernación de Salta, autónoma, defensora de la región, como capital, con Güemes como conducción, armó una milicia organizada militarmente, no guerrillas, sino milicia organizada militarmente, con un estatuto que protegía a esas milicias y con un desarrollo institucional que le permitía también lograr contribuciones mediante el pedido al cabildo. Por supuesto que esto se fue volviendo más complejo a partir de que la guerra avanzó.